las tropas ucranianas transferidas a Bakhmut fueron objeto de un intenso fuego de cohetes en Kostiantynivka. Las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut cayeron bajo un poderoso ataque con misiles en Konstantinovka. Esta noche, el territorio de la aldea de Konstantinovka fue sometido a un lanzamiento masivo de cohetes. Los ataques, según los datos preliminares, se llevaron a cabo con el uso de lanzamisiles múltiple pesados. Sin embargo, mucho más notable es que poco antes de los ataques con misiles, se vieron grandes fuerzas del ejército ucraniano en el territorio de Kostiantynivka, que, supuestamente, se suponía que se moverían en dirección a Bakhmut para apoyar a sus unidades aún en la ciudad. En las imágenes de video a disposición de Avia.pro Periodistas, se puede ver el momento del ataque en el territorio de la aldea de Konstantinovka. A juzgar por las imágenes de video, estamos hablando de múltiples ataques que se produjeron casi en el mismo punto, lo que indica que el ataque se llevó a cabo en un objetivo ya identificado, y no para derrotar la mayor cantidad de área posible. Por el momento, no es posible evaluar el daño causado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, según los residentes locales, los ataques causaron una destrucción muy grave. En Bakhmut, decenas de edificios están ardiendo, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania habían equipado previamente sus posiciones. Decenas de posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron quemadas en Bakhmut en un día. Gracias al intenso trabajo de artillería y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, docenas de posiciones del ejército ucraniano fueron destruidas en Bakhmut, Artemovsk, durante el día. Esto obliga a las Fuerzas Armadas de Ucrania a rendir el territorio de la ciudad sin luchar bajo la ofensiva activa del grupo Wagner. El ejército ucraniano ha publicado imágenes de video relevantes, que dicen que ya no pueden disuadir efectivamente una ofensiva de las fuerzas rusas. En las imágenes de video presentadas se pueden ver las consecuencias de los ataques contra los refugios del ejército ucraniano en el territorio de Bakhmut. A juzgar por los incendios a gran escala y el ejército ucraniano que abandonó los edificios a toda prisa, había otra frontera ucraniana aquí. No fue posible identificar la ubicación exacta en las imágenes de video, sin embargo, se sabe que los ataques fueron infligidos en la parte occidental de la ciudad. Hasta la fecha, las unidades del grupo Wagner están expulsando lenta, pero con bastante confianza, a las Fuerzas Armadas de Ucrania del territorio de Bakhmut. Sin embargo, un poco antes se supo que las tropas ucranianas pueden estar preparando un intento de llevar a cabo un contraataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están combatiendo en las cercanías de Artemovsk y recibieron tanques polacos Leopard 2. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han transferido hasta 10 batallones de sus tropas y tanques pesados Leopard 2 a las cercanías de Artemovsk y pueden intentar lanzar un contraataque. Según fuentes de información rusas, a pesar de que las Fuerzas Armadas de Ucrania desplegaron fuerzas de hasta 7.000 personas de Artemovsk, estas tropas se han reagrupado y actualmente se están desplegando en las afueras de la ciudad. Entre otras cosas, las fuerzas del ejército ucraniano que suman hasta 6 batallones, 7.000 tropas aproximadamente, también se transfirieron aquí. Esto, según una serie de suposiciones, indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden intentar lanzar un contraataque desde el flanco.
Según algunos informes, el enemigo en el área de Chazov Yar tiene la intención de concentrar un grupo de ataque muy grande, hasta 10 brigadas, y atacar el flanco del grupo Wagner, con el objetivo de levantar completamente el bloqueo de Bakhmut. Parece que es allí donde planean usar los primeros Leopards y atacar masivamente con bombarderos no tripulados. Aún se desconoce cuándo exactamente el enemigo se concentrará el puño de choque, pero aparentemente Zelensky hizo una apuesta seria en esta contraofensiva, informa el canal de Telegram más viejo que EDA. La situación se ve seriamente agravada por el hecho de que el propio Prigozhin declaró anteriormente que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían formado grupos para un posible contracerco de Artemovsk, que ahora está controlado por las fuerzas rusas en aproximadamente un 60%. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven retrocediendo en el suroeste de Artemovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan abandonando el asediado Artemovsk por parte del grupo Wagner. Si anteriormente se suponía que la retirada de las tropas ucranianas se graba exclusivamente de la ciudad en dirección occidental, entonces las imágenes de video que aparecieron en la red indican que la retirada del ejército ucraniano se lleva a cabo en dirección suroeste, aunque se asumió que esta área está controlada por las fuerzas del grupo Wagner. En las imágenes de video obtenidas por Avia.pro periodistas, se puede ver cómo el ejército ucraniano se está moviendo hacia el suroeste de Artemovsk. A juzgar por la información expresada por este último, durante el día lograron avanzar de 3 a 4 kilómetros y, con un alto grado de probabilidad, se están moviendo desde los suburbios del sur de Artemovsk. Esto se indica, entre otras cosas, por la línea de transmisión eléctrica que pasa aquí para redes con un voltaje de 500 a 750 kV. Las imágenes de video, teniendo en cuenta la situación actual, se realizaron hace no más de 2 o 3 días. Al mismo tiempo, se debe prestar atención a un grupo relativamente pequeño de soldados ucranianos que se mueven a una distancia considerable entre sí, con el objetivo, como se esperaba, de no entrar en una emboscada del grupo Wagner. Tal hecho refuta la declaración hecha anteriormente por las Fuerzas Armadas de Ucrania de que las tropas ucranianas mantienen su presencia en la ciudad.